1:03 de la tarde. ¿Es Colombia hoy en día un país de impunidad? Esa es la pregunta que se hacen miles de víctimas de hurtos callejeros y otros delitos menores en nuestro país. Noticias Caracol conoció un informe policial verdaderamente impactantes, con cifras preocupantes que dejan al descubierto esa pregunta. ¿Es Colombia un país impune? Vamos a desarrollar ese tema con César Chaparro en Bogotá y también en Barranquilla, donde las cifras y la información son, por lo demás, preocupantes. César, ¿qué encontró en el informe? Lo escuchamos. Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. El informe policial y de la Fiscalía General de la Nación indica que en el año 2014 se registraron 271.000 capturas en todo el país. A su vez, estas mismas personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía para todo el proceso judicial. Lo preocupante es que, según este informe revelado por la Policía y la Fiscalía, el 84% de las personas capturadas quedaron en libertad. Pero no solamente preocupa esto, también en Bogotá, dice el informe policial, se presentaron cerca de 50.000 capturas. Más del 70% de las personas capturadas quedaron en libertad. Vale la pena resaltar que estas personas que fueron detenidas, la mayoría de ellos estaban involucrados en delitos comunes o delitos menores que llaman las autoridades, y por esas razones, dicen las autoridades, recuperan su libertad. Este hombre es Amílcar HB. Fue capturado por la policía en 27 oportunidades durante el año 2014 en Bogotá. Además de ser denunciado por sus víctimas cuando les robó el celular, cadenas y bolsos, entre otros delitos, fue sorprendido en flagrancia asaltando en 23 oportunidades entidades bancarias. HB, al igual que Luis Alejandro CR, Helber VB, Gustavo LB y Hernando SO, entre otros, aparecen en la lista que tiene la policía de los delincuentes que han sido capturados un mayor número de veces en Bogotá. En este momento están libres y sus identidades no se pueden revelar, puesto que no tienen en la actualidad procesos en su contra y los hechos por los cuales fueron detenidos ya quedaron resueltos. Lo impactante es que estas personas hacen parte del 71% de los delincuentes que quedaron en libertad el año pasado en Bogotá, luego de cometer delitos menores, los cuales son excarcelables, según lo explicó el comandante de la policía en Bogotá, general Humberto Guatibonza. Quedamos mal todos diciendo que una persona fue capturada 27 veces, quedamos mal todos, es decir, la justicia y nosotros. En promedio se capturaba 3 veces al mes. Estas personas también hacen parte de los casi 50.000 delincuentes detenidos por la policía en la capital del país en 2014. Lo preocupante es que más de la mitad logró recuperar su libertad. Hoy están en las calles de la ciudad. Y el 71% quedó en libertad. Pero aquí el tema no es que todos sean acusados con delitos que tengan que llevar cárcel, es decir, también hay que explicar eso. ¿Por qué recuperan la libertad? Usted puede capturar a una persona que está robando en un supermercado o a una persona que está robando algo que cuesta 5.000, 10.000 pesos. Entonces, por las cuantías y porque por la misma cuestión de la ley, queda en libertad. ¿Pero qué hacer para que los casos no queden impunes? Si usted comete un delito hoy, debe ser castigado mañana, máximo, pero no dentro de un año, porque ya el castigo no tiene ningún efecto. Los que quedaron tras las rejas, dice el general Guatibonza, fue gracias a la oportuna denuncia de las víctimas. En el tema de los homicidios, por ejemplo, se capturaron 700 personas. O sea que casi que el 60% de los homicidios en Bogotá tienen ya un responsable. Acciones que se vieron reflejadas, según el director de Seguridad Ciudadana, en la lucha contra los grupos criminales. Más de 900 estructuras delictivas de diferentes delitos están en intramuros. Ahora, lo que busca la policía, según el general Nieto, es judicializar a todos los ladrones como grupo delincuencial para ponerlos tras las rejas y evitar la impunidad. La policía y la fiscalía han asegurado que están haciendo los trabajos necesarios para que estos llamados delitos menores no permitan la salida de los delincuentes y sean castigados con total severidad. Desde el norte de Bogotá, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Crímenes sin castigo. Ese es el tema fundamental. ¿Qué está pasando en Barranquilla? Barranquilla también tiene cifras que generan inquietud. Allá se encuentra Giovanni Álvarez. Giovanni. Vanessa, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Noticias Caracol. La Policía Metropolitana de Barranquilla se ha mostrado preocupada. La cifra es alarmante. En el año 2014, más de 10.000 capturas se presentaron por los delitos de raponazo, delincuencia común y también delito a residencia. Lo que preocupa a las autoridades es que de estas 10.000 capturas, 7.000 de estas personas recobraron su libertad. Mediante diferentes operativos, la Policía del Área Metropolitana de Barranquilla capturó en el 2014 a 10.556 personas, pero miles
quedaron en libertad o fueron beneficiados de decisiones judiciales. Intramural, 10% que equivalen a 1.045, intramural a la cárcel. Domiciliaria, 1.515 y libres, 76% que equivale a 7.996. Uno de los presuntos delincuentes que se ha vuelto familiar para las autoridades es alias Toropote, un hombre que ha sido capturado 13 veces. Alias Toropote, que tiene 13 actos de judicialización, 13 veces fue presentado, judicializado, entró a la cárcel y posteriormente había quedado en libertad. Alias Otilia, una mujer de 60 años, dice la policía es otra de las reincidentes que goza de detención domiciliaria. De la banda de Los Intocables, que tenía 3 actos de judicialización, 3 presentaciones, y en las cuales había quedado igualmente con medida domiciliaria y seguía delinquiendo en el expendio de estupefacientes. Otros han contado con mejor suerte y les otorgaron la libertad. Los apartamenteros que fueron capturados en flagrancia con los elementos, pero que al ser presentado a la autoridad judicial, pues se da esa condición que requiere su libertad. Pero esto no disminuye la capacidad ni las ganas de las autoridades de continuar combatiendo el delito. Hay que hacer un mayor trabajo porque los delincuentes pues están sueltos. Y hay que trabajar a la parte prevención, a la parte presencia. La policía asegura que en esa batalla contra los delincuentes incrementará los operativos y la presencia en las calles. Seguir combatiendo la delincuencia y el delito común en la ciudad de Barranquilla, principalmente en las calles del sur de la ciudad. Esto es lo que ha dicho la policía, que también cuantas veces sean capturadas las personas, seguirán con estas capturas. Desde Barranquilla, Giovanni Álvarez, Noticias Caracol. Giovanni, gracias. 1:10 de la tarde y denunciar. Denunciar es clave. Pero vamos a ver las cifras a nivel nacional durante el año 2014 y por qué decimos que hay delincuentes sin castigo. En el año 2014 hubo 271.000 capturas en total por las autoridades en nuestro país. De esas 271.000 capturas, el 83% quedaron libres. Son personas que quedaron libres por vencimiento de términos o simplemente porque se comprobó su inocencia. El 17% terminaron detenidos, bien sea en las cárceles o en detención domiciliaria, es decir, pagando sus delitos en sus propias casas. 83% libre. Por eso hablamos de impunidad y nos preguntamos si es lo que está pasando en Colombia. Los delitos, en su mayoría excarcelables, como lesiones personales y hurto, son la mayoría de los delitos que suceden en nuestro país. Este es el panorama y la pregunta que queda al descubierto. Estas preguntas, en general, en su mayoría, son excarcelables. Por eso, muchos de los delincuentes, muchos de los criminales, con condenas, sin condenas, terminan en las calles de nuestro país. Mabel.